Esta es a manera de introducción. Éxodo capítulo 16, verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Murmuración es similar a crítica. El pueblo estaba criticando a Jehová. Que vosotros, dice, que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? La crítica era sobre Moisés y Aarón, pero Jehová la interpretaba para él, porque ellos eran sus siervos. Usted critica a cualquier siervo de Dios, y esa crítica es contra Jehová. Verso 8. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en altura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y según el Salmo 106, verso 25, dice que murmuraban en sus tiendas. Murmurar es hablar en contra de una persona ausente. Y allí en el comedor, quizá en el dormitorio de sus tiendas, allí empezaban a murmurar. ¿Por qué nos sacó Jehová de Egipto? Estábamos mejor allá, estábamos cómodos. Nos ha sacado a hambriar, nos ha sacado aquí el sufrimiento. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. O sea, desaparecieron las maravillas de Jehová. Desapareció el maná del cielo. Desapareció todo. Era más fuerte el deseo de criticar a los siervos de Dios, que era directamente contra Jehová. Hermanos, todos los humanos hemos caído en el fango de la crítica. La crítica es un fango en el que nos hemos sumido todos. Todos estamos metidos allí, y es tan natural criticar que ya ni siquiera sentimos cuando lo estamos haciendo. Es ya como un reflejo. Si alguien critica inmediatamente, un segundo, un tercero, aprueba aquella crítica y mete de su parte. En Jeremías, vamos a ver a Jeremías, capítulo 20, a manera de introducción. Jeremías capítulo 20, dice así el versículo 10. Jeremías era un profeta de Jehová. ¿Y qué dice este profeta? Verso 10, Jeremías 20:10. Porque oí la murmuración, los murmullos, dice la versión hebrea, de muchos, temor de todas partes. Denunciar y denunciaremos. Todos mis amigos íntimos, dice en el hebreo, miraban si claudicaría. Subraye. Todos mis amigos íntimos, miren qué clase de amigos íntimos, miraban si claudicaría. Decían ellos: quizás se engañará y prevaleceremos contra él, y entonces tomaremos de él nuestra venganza. La Biblia hebrea dice así, se lo voy a leer como dice en la Biblia hebrea: he oído los murmullos de muchos que dicen: decid algo contra él y lo denunciaremos. Sigue diciendo: aún todos mis amigos íntimos, todos, dice, aún todos mis amigos íntimos que aguardan algún tropiezo mío, dicen: quizás pueda ser engañado para poder prevalecer contra él, y entonces nos vengaremos de él. Esa era la murmuración que se escuchaba en contra, nada menos de que Jeremías, profeta, tremendo profeta Jeremías, inspirado por Dios, palabra poderosa. Sin embargo, hermanos, sus disque amigos íntimos murmuraban en contra de él. Querían que tropezara para entonces sí, hermanos, voltearse en contra de él y acabarlo. ¿Y no es verdad que la murmuración tiende a eso?
No es verdad que cuando el humano murmura es en contra de aquel para aplastarlo. Y sí, le añadimos y le damos otro golpe más. Y viene un tercero y lo mismo dice, sí, estoy de acuerdo con ustedes, esa persona es así, es de esa otra manera. O sea, lo deformamos, lo destruimos. Es un fango, hermano. Y estudiamos en la mañana, velar, vigilar. Vigila tu lengua. El que habla debe vigilar su lengua también. Y lo estamos haciendo, hermanos. Y estamos orando fuertemente. Y estamos ejercitando en contra de la murmuración, de la crítica. Porque nos llenamos de fango en la boca. Hermanos, no os engañéis. Puede salir de una boca agua dulce y agua amarga, dice Santiago. No puede, es imposible. Entonces, ¿qué está prevaleciendo más delante de Dios? ¿El agua dulce o la amarga? La amarga, hermanos. Porque es un mal que no puede ser refrenado. Porque no se ha luchado en contra de él. Porque no hemos vigilado nuestra lengua. Venimos, cantamos, adoramos al Señor. Llegamos a casa a criticar el culto, a criticar a fulano, a perengano, a perencejo. No me pareció bien esto, ni lo otro, ni aquí, ni allá. Entonces, ¿en qué quedó el culto que le brindamos a Dios? En nada. Y deseamos, como dice aquí, ojalá que tropiece. ¿A cuántos siervos de Dios se les desea que tropecemos para reírse de nosotros? Para decir, mírenlo, y predicaba contra el pecado. Y mírenlo, ya vieron, hipócrita. Bien pensaba yo de él. Y eso es lo que quieren. Mucha gente quiere eso de los siervos de Dios, hermanos. En lugar de orar por el siervo de Dios, por el profeta, por el apóstol. No, hermanos, a criticarlo, a acabarlo. Bueno, estos fueron los profetas, pero el tema es la crítica contra Jesús. Nos vamos ahora a Hebreos, por favor. Dice en Hebreos, vamos a ver en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 3. Dice a la letra 12:3. Reducid, considerad, pues, vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción o tanta oposición de pecadores contra sí mismo. Considerar a aquel que sufrió tanta rebelión, tanta oposición, tanta contradicción. A Jesús. Reduce tu mente a Jesús, hermano. Él fue criticado, censurado. Él quisieron sus enemigos aplastarlo y destruirlo. Peor aún que a Jeremías. Pero dice que sufrió tal contradicción, tanta oposición. Vamos a repasarla rápidamente, hermano, para que tú veas que aún Jesús no escapó de la crítica, de la murmuración, de ese deseo ingrato de aplastar al otro. Hermana y hermano, reconoce que cuando se critica es para aplastar a aquel que estás criticando. Reconócelo, hermano. Vamos a seguir los pasos de Jesús. Vámonos a Marcos, por favor, rápidamente. Marcos en el capítulo 2. Marcos en el capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 6, verso 5 al 7. Marcos 2, 5 al 7. Y viendo Jesús la fe de ellos, que habían destapado el techo y habían bajado al paralítico. Entonces Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo: hijo, estás sano, levántate y vete. No, tus pecados te son perdonados. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios. Dios estaba hablando ahí. Es el único que puede perdonar. Pero los fariseos decían: este no es Dios. Siga leyendo. Inmediatamente dice el verso 6: y estaban ahí sentados algunos de los escribas, que eran los maestros de la ley, los doctores de la ley, los cuales, pensando en sus corazones, ahí está la murmuración. Hermana y hermano, aunque tú no critiques de palabra, si tú en tu corazón criticas, ya es la murmuración delante de Dios. Ya es, si tú lo pensaste como estos, ya está la murmuración. ¿Y qué decían? Decían, pero, verso 7, decían dentro de sí:
¿por qué habla así? Este carpintero, este que se considera un rabino, este común y corriente, ¿quién es este? Blasfemias, dice. ¿De qué lo trataron entonces? De blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué estaban haciendo aquí, hermanos? Lo estaban criticando dentro de su corazón. Era una murmuración interna. Y tú, hermana y hermano, cuando estás aquí y entra una persona y la ves, murmuras dentro de ti, criticándola, cómo viene vestida, cómo, etcétera, cómo caminó, qué dijo, cómo se portó. Estás acá en tu corazón. No que estamos adorando a Dios, hermanos. No que vinimos a escuchar palabra de Jehová y estamos llenando de fango el corazón con la crítica asquerosa, con la murmuración. Hermano, es necesario que vigiles. Vigila tu corazón, tus pensamientos y tus palabras. Y vela para no más. Vigila, pero actúa. Vela en oración. Señor, estamos orando este mes. Quita esta asquerosa crítica, esta murmuración. No más, Señor, me resta bendición. Reconoce lo que así es. Uno de pastor se pregunta, pero tanto que se predica, tanto que se dice, se dan los estudios escritos y la gente está igual. Como que si no leyera, no oyera, no escuchara nada, como que estuvieran sordos. Y así dice Dios de Israel, dice, sordos, incircuncisos de oídos, duros de corazón. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque no se dispone, no hay disposición de escuchar palabra de Dios. Decía el hermano, creo el súper, que sí, aceptamos a los comentaristas de la radio, de la televisión, aceptamos su palabra, le ponemos atención. Ahora en la política acá estamos tomando atención, etcétera. ¿Por qué a la palabra no le ponemos atención? ¿Por qué no le ponemos corazón? ¿Saben por qué? Porque no nos importa, no nos interesa. Esa es la realidad, hermanos. Venimos por una rutina. Vigila tu vida, pero realmente tu vida, no la de la gente. Porque aún puedes vigilar la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, etc. Pero lo importante es que vigiles tu vida y que veles. Jesús dijo, en oración. Entonces, hermano, mira más adelante lo que dice aquí mismo en el capítulo 2, por favor, versículo 16. Dice así, 2:16. Desde el verso 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de levita, de Mateo, que era publicano, muchos publicanos, compañeros de Mateo y pecadores, estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, y también sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Verso 16. Y los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, la secta más celosa, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? ¿Qué es esto? Si es rabino, si es un rabí, ¿por qué se rebaja? Según nuestras costumbres no debe comer con pecadores, se contamina. ¿Qué pasa? No podía hacer nada Jesús sin que fuera recriminado, criticado, censurado, con tenacidad, pero con ganas de destruirlo. Y dime, cuando tú criticas, ¿no es porque sientes sabroso criticarlo? ¿No sientes rico también añadir tu punto de vista? Añades tu pecado al pecado del otro que está criticando. No tenemos la capacidad de decir, para, no, ya no más, ya no critiques, ya no más, para. No, añadimos también la crítica. Porque hemos observado, porque hemos visto, no virtudes, sino errores. La gente envidiosa no quiere que se reconozca la virtud de una persona, sino al contrario, acábalo, critícalo, destrúyelo. Porque hay envidia. Estos envidiosos no querían que Jesús progresara, querían acabarlo. Capítulo 3, verso 2 de aquí mismo. Hay mucho más, pero sigamos adelante. 3:2 dice, de 1 y 2. Dice, y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Verso 2, ¿qué hacían? Y estando orando los judíos, dice así, verso 2. Y las echaban si en sábado les sanaría para acusarle. ¿Estaban en lo que estaban? No.
Cuando entró Jesús, inmediatamente los ojos sobre Jesús. Y estaba aquel enfermo. Inmediatamente los ojos, a ver si sana en sábado. Este pecador miserable. No había amor, no había compasión para el enfermo, que le diera sanidad, etc. No. Lo que querían era ver si en sábado iba a curar, para recriminarlo y acusarlo de pecador. Y tú también estás acechando lo que no te importa, hermana y hermano. ¿Qué te importa? Al fin y al cabo, ¿qué te importa? Hay gente necia que nunca se va a componer. Hay gente necia que oye y oye y no entiende nada. Recuerda, hay 4 clases de terrenos junto al camino. Cae la semilla y se quedó allí. Ahorita te está cayendo la semilla y si tú eres el primer terreno, cae allí. ¿Y qué te importa? Vienen las aves y se lo llevan. Viene Satanás y te lo quita la mente con otro chisme. Te lo quita con una diversión, con tanta basura. Porque tú quieres ser ese terreno. Porque tú quieres. Porque tú eres tú. Y no culpes a nadie. No seas ignorante. Sé sincero contigo mismo. Acechar. El que criticas porque acecha, ¿verdad? Está vigilando aquí. Tú eres de esas personas sentando en la sinagoga. ¿Qué sinagoga quiere decir? Sinagoga, del griego sinagogue, que quiere decir asamblea. Tú vienes a acechar aquí a la asamblea. A ver qué ves. A ver qué criticas. Hermano, entonces, ¿en qué estás? ¿En qué estamos? Hundiéndonos en el lodo de la crítica. Por favor, hermanos, por favor. Vámonos a Mateo capítulo 9 ahora. Verso 24. Mira, Mateo 9, 24. Mira cómo tanta forma de crítica en contra de Jesús. Mateo 9 y verso 24. Dice a la letra. Mateo 9, 24. Dice, vamos a ver el versículo 23. ¿Se acuerdan? Desde el verso 18 dice que un principal le adoraba, Jairo, le adoraba diciendo, se le hincó y le dijo: mi hija es muerta, poco más, se acaba de morir, Señor. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Un padre, era su única hija, imagínense qué dolor. Ven y pon tu mano y vivirá. Y en fin, etcétera. Y llegó Jesús, dice el versículo 23. Y llegado Jesús a casa del principal de Jairo, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, alboroto. Versículo 24, díceles Jesús a toda la gente que hacía alborota y a aquellos que estaban tocando: apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaban de él. ¿Tú te has burlado de alguien que cometió un error? ¿Te has burlado? ¿Te ríes de los errores que cometemos en el púlpito? ¿Te ríes de los errores de fulano, de perengano, de tu líder? ¿Y te burlas? Esa es crítica, sarcástica. Dice: bienaventurado el que no se ha sentado en la silla de escarnecedores. ¿Por qué somos tan malos, hermanos? ¿Por qué no buscamos la pureza? ¿Por qué no vigilamos nuestra vida? No vigilamos nuestros pensamientos, sentimientos y palabras. Tenemos que vigilar y controlarlos, dominio propio. Ya el Espíritu Santo. Y velamos en oración. Estamos orando este mes por no criticar. Tómalo en la realidad como una verdad. Si no, tú mismo te engañas. Tú mismo te engañas. No estás haciendo nada. Ni vigilas ni velas. ¿Qué haces? Nada. Eres un total apático, que no te importa nada más que tus propios intereses y puntos de vista. Eres un crítico. Estás como estos que estaban atisbando a ver qué hacía Jesús. Y se burlaban de él, dice aquí. No es muerta, dice, duerme. Y les dio mucha risa. Vámonos ahora también, ¿quién otros? Lucas 16. Lucas capítulo 16. Miren también el verso 14. Miren quién más se reía. ¿Tú también te burlas? 16, 14. Jesús viene hablando acá del dinero. Viene hablando del dinero. Ninguno puede servir a dos señores, dice el verso 13. Veamos al 13.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o si llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14, ¿quién lo estaba oyendo? Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros. ¿Y qué hacían, hermanos? Se burlaban de él. Quizá tú ahorita te estés burlando de mí. Y no te burlas de mí, porque yo estoy presentando la palabra de Dios. A veces suele decir, ay, que el hermano dijo, y el hermano dijo, y Moisés dijo, y Aarón dijo, y no es de Aarón, ni Moisés, ni fulano, ni perengano. Cuando se abre la Biblia, es Dios, apréndelo. Y no es hermano. Y en el juicio, hermanito y hermanita, ahí vas a responder de tus acciones delante de Dios. Y ten mucho cuidado con la palabra de Dios y con los siervos de Dios, con los que realmente son siervos de Dios. Entonces, ¿qué hacían estos? Se burlaban de él, porque ellos eran ricos, pero eran así, tacaños completamente, y se burlaban. Verso 15, miren cómo les dijo Jesús, verso 15. Y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, porque eran unos hipócritas completos. Mas Dios conoce vuestros corazones, no cosas exteriores, también tu corazón. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y es lo que tú tienes que pensar, hermana y hermano. No qué opinan de ti la gente, porque la gente, unos te van a enaltecer, otros te aplastan, otros te desean el mal, etc. Lo que a ti debe importante es qué opina Dios de ti. Eso es lo importante. Y como tú sabes la voluntad de Dios, hazla. Y entonces Dios va a opinar bien de ti, como opinó de Job. Y que le dijo el mismo diablo, ya viste a mi siervo Job, y 4 virtudes le reconoció, porque es una verdad. Decir una verdad de alguien no es malo. Hay que reconocer y dar honor al que honor merece. Pero entonces, hermanos, estos eran unos hipócritas que eran delante de Dios abominables. ¿No piensas, hermana y hermano, que si criticamos mucho somos abominables delante de Dios? Piénsalo bien. No hagas caso a la crítica. Y si tanto te interesa, ve con aquel a quien está criticando y dile, pregúntale. No te dejes arrastrar por la crítica. Porque si tú te dejas arrastrar de la crítica, estás diciendo que es correcto lo que han criticado. Y tú cambias de manera de ser, tú estás confirmando que es una verdad. Una crítica que en el fondo tú no sabes el propósito por qué se está criticando. Tenemos que vigilar nuestra vida, hermanos. Hay cosas que hacemos así. Menear, tenemos reflejos, ¿cierto? Cuando tú vas manejando tu vehículo tienes reflejos. Es un facto, ¿verdad? Bueno, la crítica ya es como un reflejo. Ya es que te sale la crítica a borbotones. Ahora, ¿tú has escuchado a alguna persona que reconozca el mérito de alguien? Es muy difícil. Es muy raro que tú escuches a alguien que reconozca la virtud de otra persona. Porque siempre será lo negativo, hermano y hermana. Porque hay envidia, hay maldad. Eso es. Hay semilla satánica. Vigila tu corazón. ¿Qué tienes adentro? Hermano, aquí estamos hablando de la eternidad. O eternidad con gloria en la presencia de Dios. O en el fuego. En el lago del fuego. No se me olvida lo que dijo el demonio en ese hijo de la hermana Xiomara, en Isaías, un adolescente. El demonio en él dijo, este es mío, y nos vamos a ir al infierno. El mismo demonio está diciendo eso. Y eso créelo, hermano. Créelo. Y ojalá alguna parte de tu vida veas lo que es un endemoniado y cómo habla. Deseo con todo mi corazón que lo veas, para que tengas experiencia de que esa es una verdad. Y que eso quiere el diablo, llevarte a la eternidad de la muerte eterna, no que va a estar en el fuego eterno allá, no. Eternidad de fuego eterno para que te desintegres por la eternidad. Estamos hablando aquí de eternidad, hermano.
del Dios supremo, que te quiere dar vida eterna en gloria. Y por el otro lado, el maligno, tu enemigo, al que tienes que estar vigilando por donde me está atacando. No te duermas. Dice que hay que velar, y velar es estar despierto, pero hay que estar vigilando. No solamente perdiendo el tiempo ahí. No, vigila a tu enemigo, al maligno. ¿Por dónde te está atacando? Páralo. Y mira, te ataca por la boca, por la crítica miserable. Es de cobardes, ¿verdad?, criticar a otros estando ausentes. Si es tanta la gana, ¿por qué no te enfrentas y le dices: mire, me dijeron esto de usted, ¿es cierto? Ok, a ver, acláremelo así, cara a cara, con valor, con sinceridad. No que creer y sí, atacar y cambiar de manera de ser. Entonces creíste en criticar y tú estás criticando ya con hechos. Entonces aquí el Señor dice: estos son abominación delante de Dios. Ahora vamos a ver cómo había gente que sí hablaba bien de Jesús. Juan capítulo 7. Claro que sí, fueron sus discípulos los que creyeron, pero después fallaron unos. Capítulo 7 de Juan, verso 31. Dice así, 7:31, pero leemos el 30 y luego el 31. Dice a la letra, verso 30. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Pero el 31 dice: y muchos del pueblo, no fariseos, no escribas, no doctores de la ley, no gente sapiente, sino muchos del pueblo creyeron en él, lo aceptaron y decían: el Cristo el Cristo cuando viniere hará más señales que las que hace este. Es que esto es formidable. Mira las señales que hace, asombrosas. ¿Cómo no va uno a reconocer, hermanos, la virtud de alguien? No se puede negar. Solo el corazón envidioso lo niega. Estos sí reconocieron, ponderaron a Jesús. Va a venir a hacer más señales que las que hace este hombre. No, y por eso es que creyeron en él. Y esto lo decían así, miren, verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces, la gente que estaba haciendo, murmurando, pero para bien o para mal en este caso. Para bien. Este es el que esperamos. Mira lo que hace. Qué bueno, ¿verdad? Siempre hay gente así, hermanos. Siempre hay gente que reconoce el mérito, que reconoce la obra, la acción. Y entonces estos envidiosos se pusieron en contra de estos. Aquí denle vuelta hacia la izquierda, capítulo 6, verso 14. 6:14, de aquí mismo de Juan. Mira. Dice así, 6:14. Y aquellos, vamos a ver el 13. Dice el verso 13. Juntaron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Dice que sobraron a los que habían comido. Entonces, después que alimentó a esta multitud, 5,000 hombres, ¿se acuerdan? Más mujeres e hijos, como 15,000 personas aproximadamente. Entonces dice el verso 14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho de la multiplicación de panes, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es. Reconocían el poder de Jesús. Pero entonces miren, verso 15. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte El Sol. Era tanto el reconocimiento que lo querían hacer rey. Y si usted sigue leyendo, hermano, en otros, el contexto de todo esto, dice que Jesús rápido llevó a sus discípulos a la embarcación y les dijo: váyanse, porque dijo: estos van a querer hacerme rey también. Empezando con Pedro, ¿se acuerdan? Y los mandó rápido y él se quedó solo. Pero ven, sí hay gente, hermanos, sí hay gente que reconoce, que critica, pero que reconoce la virtud de la persona. Y hay gente que critica y no reconoce absolutamente nada. Se queda callado. No habla para bien del otro.
Dice que nadie quiere ver, ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? ¿No ves qué ojos tan bonitos? Ah, pero mírale la nariz, mírale la nariz, míralo, mira. O gorda, o flaca, parece cadáver. Pero ¿por qué no dice, sí, qué ojos tan lindos? ¿Por qué no? Si son lindos, por envidioso, por envidiosa. Si tiene ojos lindos, tiene ojos lindos. Pero no, hay que buscarle. Y si viceversa, ya te ves, es que ojos tan feos tiene, uy, de veras, parece la Llorona. Ahí sí, échale más veneno. Échale más veneno. Acaba. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué? Por envidiosos, hermanos. ¿Y por qué? Por envidiosos. No queremos ver que el otro supere, progrese, prospere, sea feliz, esté contento. No, la envidia no nos deja. Y el envidioso por eso es que critica. Y se va pagando y se va pagando. ¿Cuánto cristiano ha pagado? En la escuela leíamos Apocalipsis 3 y le dice Jesús a la iglesia, sé vigilante para que no se mueran las cosas que ya faltan por morirse. Ya le quedaba muy poco a esa iglesia, creo que es de Tiatira si no me equivoco. Ya se moría. ¿Cuánto cristiano se muere por criticón, hermano? Pierdes la bendición y vienes a buscar más cosas que criticar y vas a encontrarlas, claro que sí. Tú me observas a mí, vas a encontrar muchas cosas que criticarme. No lo hagas, no tiene sentido. Más bien ora. Si ves que estoy mal, ora por mí. Si me amas, con amor ágape, ora por mí. ¿Para qué me criticas? Y tu hermana y hermano, con tu hermano, ¿se acuerdan allá Jeremías? Mis amigos que íntimos se lo estaban comiendo. El único amigo verdadero es Jesús, hermano. Todos los demás son insinceros y están esperando que tropieces para caerte encima y aplastarte y decir, lo acabaremos. Miren nomás. Y amigos íntimos. Yo le que no es tu amigo. Imagínate. Compañeros del ministerio, hermanos, que caminamos juntos muchas veces por la envidia. Se critica al otro y no le gusta que hable bien del otro. Y se enoja que hable bien del otro por pura envidia, hermano. ¡Qué amor! ¡Qué bendición se puede tener, hermano! Vigilancia y velar. Así que aquí estamos viendo, hermanos, cómo estos querían hacerlo rey. Vamos a ver ahora aquí mismo el capítulo 7 de Juan 7. Mira a qué conclusiones se llegan. Capítulo verso 40 dice Juan 7:40. Siempre hay de dos bandos. Dice así, Juan 7:40-43. Entonces algunos de la multitud oyendo este dicho decían, verdaderamente este es el profeta. Cuando dijo ríos de agua viva correrán de su seno. Decían, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, ¿y de Galilea ha de venir algo bueno? ¿Ha de venir el Cristo de Galilea? No, si Galilea es una tierra insignificante. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Entonces dice el verso 43, dice, así que había división entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían arrestarle, mas ninguno le echó mano. Hay de todo, hermano. Gente que acepta, gente que reconoce virtudes, la lucha, y gente que duda, y gente que quiere arrestarte, que quiere prenderte, que quiere inutilizarte, que quiere callarte, que quiere botarte. Que no te asuste la crítica. Hay un verso que dice en el Sermón de la Montaña, pero en Lucas, dice, ay de ti cuando todos hablaren bien de ti. Cuando a veces alguien me dice, mire, alguien fulano habló mal de usted, inmediatamente viene a mi mente ese verso, ay de ti cuando todos hablaren bien de ti. Gracias, Señor, qué bueno que me critique. Es cierto. ¿Qué? Un señor por ahí me está criticando por el internet, por el Facebook, ¿no? Por esas cosas.
me estaba criticando, atacándome. Y era un chamaquito, el muchacho es señor ahora. Y que no sé qué inventando cosas. Yo ni lo conozco ahora porque ya es un hombre. Y difamándome está, hermano, por esas famosas redes sociales. Redes de chismes. Aprovechan, ¿verdad? Para bien y para mal. Pero más bien para mal que para bien. ¿Para qué, hermano? Y dije, no, pobrecito, orar por él. Que no te intranquilice, hermano, la crítica. Pero ¿sabes qué? Lo importante no es tanto que te critiquen. Lo importante es que tú no critiques. ¿Correcto? Esto. No digas, Dios, líbrame de las críticas, porque ese es imposible. Al contrario, dice, Señor, líbrame de que yo critique. Y hermano, yo no sé si tú como guerrero de oración has tomado esto en serio. Yo sí lo he tomado en serio. Yo sí lo tomo en serio. Yo nunca he tomado guerreros de oración en broma. No. ¿Soy o no soy? Punto. O soy luz o soy tiniebla. No penumbra, no atardecer, hermano. O el sol está en su cenit, o la tiniebla está en su apogeo. Hermano, yo te invito, guerrero de oración, y en iglesia en general, ora por tu lengua. Dice que es un miembro que no puede ser humano. Solito uno no puede. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios, tú puedes. ¿Por qué cambió nuestro lenguaje? No levanten la mano, pero ¿quién de ustedes decía groserías en el mundo? No levanten la mano, porque no la van a levantar. Yo sí la levanto, hermano. Yo era un cochino, así como lo dice, asqueroso, del DF, del Pito Company. Yo, tal por cual, ¿qué me ves? ¿Qué? Aquí llegué para que, no, bueno, qué horror. ¿Por qué sí el Señor me pudo cambiar el lenguaje? De la noche a la mañana hizo gato. Acabó. ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué no va a poder cambiar tu crítica? ¿Por qué no? Porque no quieres, sencillamente. Y luego vas a decir, ay, el hermano venga, quiere que cambie. ¿Yo? Ahorita déjate que sigamos otros versos más. Es la palabra, no me calumnies. Es la palabra. ¿Qué no entiendes eso? ¿Que la Biblia? Por eso estamos recalcando ahorita en el discipulado, Biblia, la palabra, entiéndela, compréndela, respétala. Y les decía yo, o la aceptan o váyanse con los islámicos, y les llevé el Corán para que lo conozcan. Si quieren hacerse islámicos. Si no son cristianos. Pues los islámicos sí. ¡Pum! Se hincan. Yo vi allá en Washington, se hincaron a tal hora y pusieron la frente en pura tierra. ¿Cuándo un cristiano hace eso? ¡Qué vergüenza! Porque los cristianos somos bofos, ni siquiera religiosos. Hermano, no somos nada. Cuando no queremos ser nada, obvio. Cuando la persona no quiere ser nada, es nada. Y yo digo, ser nada no tiene chiste. O mundo o Dios, ¿cierto? O el diablo o el Señor. ¿No quieres ser del Señor? Pues entrégate, abraza al diablo y dile, diablo, dame el poder de ser invisible. Yo conocí a un hermano en Guatemala, no que desapareciera, pero los policías no lo veían. Seguro se ponía un demonio enfrente de él, no sé, pero pasaban los policías y ahí estaba y no lo veían. Y efectivamente él había hecho pacto con el diablo, era espiritista. Otros hacen pacto de dinero. Entonces, hermano, ¿tú qué? ¿Qué es? ¿Eres de Dios 100%? Dice, no, mire, 100% no, un 50%. Entonces, no eres nada. Porque no te decides 100% con Dios. Disfruta el camino de Dios o vete con el diablo. Hermano, pero ¿sabes de lo que estás diciendo? Sí. ¿Quieres leer lo que dice Apocalipsis? ¿El que es limpio? ¿Y el que es sucio? ¿Lo dice Mano o la palabra? Tú sabes ese verso. Entonces, ¿para qué eres basura que no eres ni una cosa ni otra? ¿Qué sentido tiene tu vida? No eres nada. Disfruta, ¿quieres carne? Métete a la carne. Uy, encuentras carne, toneladas de carne putrefacta. Sobran las carnes. ¿Qué hacen? Sobran.
Si eso es lo que quieres. No se me asustes, hermano. Si quieres carne, ahí está. Ni siquiera das la vuelta a la esquina. Ahí nomás sales de la puerta de tu casa y ahí está la carne. Y Dios dice que también está a la puerta tocando. Entonces, ¿qué quieres? Una vez más, hermanos, vamos a combatir la murmuración. Vámonos ahora a Lucas 15:1 rápidamente. Lucas 15, verso 1. Lucas 15, verso 1. Dice a la letra, Lucas 15, verso 1. Dice así, verso 1 y 2, Lucas 15, 1 y 2. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores, fíjense. Y se imagina un montón de pecadores, hermanos, o malolientes, borrachos, y los publicanos, etc. Verso 2. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: a los pecadores acoge, recibe, convive con ellos, come con ellos. Significaba que los aceptaba, hermano. ¿Y qué hacían los disque santos de los fariseos? Murmurar, criticarlo. En Lucas 19, aquí mismo en el capítulo 19, verso 7, Lucas 19, verso 7, dice así: y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque había entrado a casa de Zaqueo. Y en lugar de alegrarse, ¿verdad?, de que Zaqueo había dicho: si yo he defraudado, yo, aquí está, te lo regreso en 4 tantos. No había amor, hermano. Hemos dicho que cuando se ama, tú criticas al que amas, porque lo vas a criticar para bien y se lo vas a decir a él. Eso es amar. Eso es amar. Hermano, si eres amante de la crítica, díceselo a la persona: mire, yo he visto esto y esto y esto en usted, no está bien, y estoy orando por usted. Y verás cómo Dios te va a usar. Dios te va a usar. Así como estos, Dios no los usaba. Juan capítulo 6, miren aún que criticaban. Juan 6, y tú tal vez habrás criticado eso también. Juan capítulo 6, dice a la letra, el verso 41. Juan 6, 41. Dice a la letra, Juan 6, 41. Dice: y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. No había cosa que Jesús dijera o hiciera que no lo criticara. Y dime, hermana y hermano, cuando tú criticas es porque tú ves que hizo algo o porque tú oíste que dijo algo. Y enseguida que viene, crítica. Dijo tal cosa. Imagina cómo se le ocurre. Y dijo así. Y dice el otro: si yo como que lo he oído también. Y ahí viene, y qué rico sienten, ¿verdad? Dijo él: yo soy el pan que he descendido del cielo. ¿Qué es esto? Versículo 42. Ven, murmuraban. ¿Por qué? Verso 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Qué no habían visto las señales? ¿Qué no habían visto que les había dado de comer a 5,000 y luego a 4,000? ¿Qué no habían visto tanta maravilla? Porque ahora lo reducen a un triste hijo del carpintero José de allá de Nazaret. Porque podía más la crítica, hermanos. Y fíjense que esta crítica de esta gente, miren lo que dice el verso 61 de acá. Juan 6, 61. Juan 6, verso 61. Miren. Dice: y sabiendo Jesús en sí mismo, vamos a leer del 60 mejor, para agarrar el hilo. Y muchos de sus discípulos, ya fíjense, son discípulos, aquellos no eran discípulos. Entonces, pero como estaban en eso, entonces, y muchos de sus discípulos oyéndolo, cuando dijeron: el que no come mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etcétera, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla?
¿cómo es que vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Los discípulos todavía estaban verdes, no había madurez en ellos, no entendían de que el Señor hablaba. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Vas a comer y a beber carne y sangre de Jesús, pero espiritualmente, no literalmente. Y entonces murmuraban. Y dice que, ¿cómo? Y dice el verso, que se escandalizaban. Ahora bájate al 66, por favor. Desde esto, fíjate lo que es la crítica. Fíjate lo que es la murmuración, hermana y hermano. 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué te parece? ¿Cómo la bendición se retira de aquel que murmura y que critica? Se retira la bendición, hermano. Y se te ve apagado. No se te ve esa fortaleza, ese fervor de adorar a Dios, de oír su palabra, de trabajar en la obra. No, solo observando, a ver qué ves, a ver qué criticas, a ver qué censuras. Pobrecito, hermana. Dice aquí que volvieron atrás, quiere decir, volvieron a su vida anterior. Volvieron, en otras palabras, al mundo. Allá Pedro dice, volvieron, dice, le pasó lo del proverbio del perro, se volvió a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cuando ya no percibieron la predicación de Jesús. Y cuando tú, hermana y hermano, vienes y no percibes lo espiritual de la predicación, estás mal. Mucha bendición has perdido, mucha. Y una de las razones, tu crítica. La crítica. Sí podemos, hermanos, en Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para terminar, vámonos a Santiago y les ruego que se concentren en este pasaje. Santiago, capítulo 4. Vamos a entender esta porción con la ayuda del Señor. Santiago 4, versículo 11. Santiago 4, 11. Santiago 4, 11. Dice esta versión: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Si tienes una versión revisada, quizá dirá, no habléis mal unos de otros. Lo mismo. Hermanos, le está hablando a quiénes? A los hermanos, a ti y a mí. ¿Qué dice? ¿Qué ordena? No murmuréis los unos de los otros. Ahora, ¿por qué? Fíjate por qué. Yo quiero que tomes atención. El que murmura del hermano, o sea, el que habla mal de su hermano, dice, el que habla mal de su hermano, el que murmura de su hermano, o juzga a su hermano, fíjate bien, el que habla mal, o lo juzga de una vez que dice, no, ¡pum!, lo condenaste. Este es un ladrón, este es un hipócrita, ya lo estás juzgando. Porque aparte es de que tú nomás estés juzgando, murmurando, pero sin juzgar, nomás estás hablando, sí, pero te lleva al juicio, a decir, sí, este no vale nada, ya. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Sigue leyendo. Otra vez dice, voy a regresar en mitad. El que murmura del hermano, el que habla mal de su hermano, o juzga a su hermano, este tal murmura, ¿de qué cosa? De la ley. Este tal habla mal de la ley. Está hablando mal de la ley, ¿en qué sentido? Dice, y juzga a la ley. ¿A cuál ley, hermanos? ¿A cuál ley? Mira, 2.8 de aquí, 2.8 de Santiago. 2.8 de Santiago. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, ¿cuál es? Conforme a la Escritura. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis.
Pero si tú murmuras contra tu prójimo, ¿lo amas? Si lo criticas, ¿lo amas? Entonces, ¿a quién estás juzgando? A la ley del amor. Diciéndole, eres inoperante, no se puede amar. Y por eso critico. Y por eso juzgo. Porque no se puede amar. ¿Alguno de ustedes se ha reído cuando dijimos, hermano, amémonos con amor ágape? Tú dices, el hermano diciendo que no sabemos con amor ágape. ¿Quién va a amar con ese amor? Mentira. Pobrecito de ti si dijiste eso, hermano. No entiendes la palabra. Es inútil el mandamiento. Es una farsa. Jesús tan ignorante, ¿verdad? ¿Para qué dijo? Amaos unos a los otros. Un ignorante Jesús. Si él sabía que no podíamos amarnos, ¿para qué lo dijo? Porque es un ignorante, ¿no? Lo juzgas. Al mismo dador de la ley, lo juzgas. Inútil, torpe. ¿Para qué ordenas eso? Si eso es imposible. Mira hasta dónde te lleva la crítica. Dice, juzgas a la ley. Y sigue más adelante. Entonces dice, juzgas a la ley. ¿A cuál ley? La ley del amor. Escrita en Levítico 19:8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley del amor que Jesús dijo, amaos unos a otros. Amaos unos a otros como yo os he amado. Es ley de Jesús. Pero si tú criticas, haces inútil para ti la ley del amor. No te importa amar. Media vez tengas plata aquí en tu bolsa o en el banco. ¿Qué te importa el hermano o la hermana? ¿Qué te importa? Y si van a hablar mal de ella, dale. ¿Qué te importa? Pues también estás en contra de la ley del amor. Sigue diciendo. Fíjate que también hay algo más grave. Entonces dice, y juzgas a la ley del amor. Y si tú juzgas a la ley, es porque no amas. No eres guardador de la ley, sino juez. Oigan eso. Oye, ¿a dónde vas a caer? Como que si fueses juez. Y no te importa la ley del amor. Y criticas a la ley del amor que no se puede. Entonces yo te pregunto, esa ley del amor, de amar con amor ágape, ese amor, ese camino excelente del que Pablo habla, 8 cosas que sí se puede, 8 cosas que no se puede, ¿es una verdad en tu vida o no? Si no es una verdad en tu vida, estás en contra de la ley. Estás juzgando incluso al que dio la ley. Se equivocó. Y él es camino, verdad, vida. Entonces, pierdes el camino, te restas la vida y te vuelves mentiroso. Pero síguele todavía, verso que sigue. Dice, sino juez. Verso 12. Uno es el dador, el legislador de la ley. Y juez, agrega en el griego. Uno es el legislador y juez. Que puede, él es el legislador y juez, salvar o perder, salvar o destruir. Pregunta Santiago, ¿quién eres tú que juzgues ahora? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hermana? ¿Quién eres tú, hermano, que estás murmurando en contra de tu hermano y juzgándolo? Si solo hay uno, te colocas en el lugar de Dios como un juez. Mira qué peligroso. ¿Y quién eres tú? Dice Santiago. ¿Quién eres tú? Haces nula la ley del amor. Te pones en lugar de juez como si fueses Dios. Y no haces nada. Destruyes vidas. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, les decimos, oremos en contra de la crítica. Con sinceridad, hermano. Mira lo que ya tienes. Va a llegar a ser juez. Ten cuidado. A Dios no le puedes quitar el lugar.
habla mejor en bien de tu hermano. Si tú analizas a cada hermano, es precioso. Tienen cosas tan buenas. ¿Qué errores? Yo soy el que tengo muchos errores. Ni me los busques porque los vas a encontrar. Solitos van a salir y los vas a ver. Olvídalos. Olvídalos. Porque sí vas a encontrar errores. En todos. Pero vas a encontrar cosas hermosas. Ya no más crítica, hermanos. Eso destruye las iglesias y las divide. ¿Podemos hacerlo, hermanos? Amén. ¿Sí, hermanos de este lado? Amén. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Pónganse de pie, hermanos. Oremos en el nombre del Señor. Nuestro Padre,